12 del mediodía, 2 minutos. Aquí sigue la W. Muy buenas tardes para todos ustedes que hasta ahora nos acompañan. Nuestro numeral de hoy. ¿Quién explica tantas cosas que necesitan una explicación en nuestro país? Pero tantas. La fila es larga. Pero yo quiero arrancar, Mauricio, buenas tardes. ¿Cómo me le va? Hola, buenas tardes. Yo quiero arrancar con el trino de Julio Sánchez Cristo, porque creo que ilustra la inquietud del país. Es más, le voy a pedir a usted, Andrea, que me lo lea, mientras usted así rapidísimo busca el numeral ¿quién explica? Porque representa, Mauricio, una de las preguntas que hoy se hacen todos los colombianos, particularmente los que más cuidado le están poniendo a la campaña política y sobre todo a la elección del próximo fin de semana, pero es un numeral, Andrea, necesario, un trino necesario, ¿o no? Sí, es Buenas necesario. tardes. Buenas tardes, Juan Pablo. Buenas tardes a todas las personas que se conectan a esta hora en Sigue la W. Estamos en YouTube y en Facebook Live. Y sí, es muy importante pedir explicaciones, sobre todo en tema electoral. Y el trino de Julio Sánchez Cristo dice así, @J Sánchez Cristo. ¿Quién explica por qué a hoy seguimos sin el software electoral? Señor presidente del CNE, unas palabritas, por favor. Sí. Apenas. Pero ahí hay que decir que no es que estemos sin el software, ¿no? Estamos sin la auditoría del software. Pero digamos que el trino es claro, ¿no? Sí. El trino uno lo entiende conociendo la situación política. Óigame, pero además, Paola, y usted ya nos va a explicar qué es lo que está pasando, ¿por qué razón habría incluso una alerta, una alarma que se enciende ante la posibilidad de que se esté duplicando el contrato para la auditoría de software de las elecciones del próximo domingo, ¿no? Pues mire, Juan Pablo, precisamente hay preocupación por parte de muchos sectores porque usted lo decía, estamos a 5 días o menos de estas elecciones Claro, y no se ha estamos bien. contratado esa auditoría, pero es que además ya hay contratada una auditoría el año pasado que ya le vamos a mostrar detalles de quién la tiene, cuánto costó y qué tiene que hacer, y revisando precisamente los detalles de ese contrato, pues es exactamente el mismo objeto del que ahora van a contratar a través del Consejo Nacional Electoral para revisar este software o para que se esté pendiente de lo que va a pasar con este software el próximo domingo. Entonces, aquí se podría estar incurriendo en una doble contratación que además es una figura irregular que también puede ser castigada fiscalmente. Numeral, ¿quién explica? Óigame, Mauricio, pero es que por eso yo quería saludarlo a usted con el tema electoral, antes de que nos adentremos en el desarrollo que nos trae Paola. Más allá de las declaraciones que se conocieron ayer del presidente del Consejo Nacional Electoral, el magistrado Abreu, diciendo que no han contratado nada, silencio total por parte del tribunal, ¿no? Silencio total. Es sorprendente. No hay ningún pronunciamiento. Pareciera que no importara, pareciera que ellos como organismo de control no estuvieran haciendo su actividad. Pero No es que sé. además ellos son los que están contratando Claro. esa Por auditoría. eso, pero pues ellos deberían, aunque deberían. sea decir, oiga, nos preocupa, no nos preocupa. Sí. Estamos a 5 días, Paola. Sí. Estamos aquí, bueno. Numeral, ¿quién explica? Eh, Dice, ¿qué pasa, Andrea? No, ¿Qué que pasó? quería decirles y también dar un contexto que es importante y es la dificultad de todo este meollo. Mm, Pues porque él fue el mismo Consejo Nacional Electoral quien El que dijo, pidió la... dijo, claro. necesitamos una auditoría. Sí, Lo decía el ex registrador delegado para lo electoral, Alfonso Portela, más temprano aquí en la W, que este tema de la auditoría no es nuevo. Esto siempre se ha hecho y que incluso los partidos políticos delegan a personas que estén ahí en todo este proceso. ¿Qué fue lo que sucedió? Con tantas preguntas Sí. y cuestionamientos por las elecciones legislativas, elecciones al Congreso, pues entonces dijeron, pues entonces traigamos una auditoría Otra auditoría. internacional y pues en tan poco tiempo eso es lo que ha Mm. complicado toda la situación, que además tiene que tener el visto bueno del CNE. Bueno, así es. Numeral, ¿quién explica? Mire, este es para usted, Paola. Quiero leerle unos cuantos trinos y nos vamos con su tema. Dice @veracruzano13, ¿quién explica dónde está el dinero que se embolató con la suspensión de la ley de garantías? 5 billones, ¿no? Ministerio de Hacienda, ¿no? Pues se supone que ya deben estar haciendo las solicitudes de la devolución de los dineros que se contrataron.
Dice @JoelBarajas Q. Esto es para usted, Mauricio. Lo escucho. Numeral, ¿quién explica dónde está Matamba? Uy. ¿Ah? Eso nos preguntamos todos. Eso lo pregunta el país entero, claro, ¿no? salió tan tranquilo que nadie pero- sabe dónde se encuentra. Pero mire, pone otra. Dice, numeral, ¿quién explica en qué quedaron las denuncias de Aida Merlano sobre la compra de votos del clan Charger Lane? Van dando, ¿no? pero- En la corte. ¿Y las pruebas? Ay, se supone ¿Sí? que sí, pero Que las iba a aportar, sí. les están Listo. pues mirando con lupa a los Mm. magistrados de la corte para saber si tienen validez o no. Numeral, ¿quién explica? A ver, le leo otro. El numeral de usted Dice, interesante. sí. Mire, y cerremos con este y nos vamos de una vez, Paola, con su tema. Dice @HSR Manager. Numeral, ¿quién explica esta corrupción tan HP en el país del Sagrado Corazón de Jesús? Todos los días hay un escándalo nuevo. Paola, venga, voy a hacer una invitación para que los oyentes se conecten si quieren ver nuestro siguiente desarrollo informativo. Los contratos 2 con el mismo objeto, el de la auditoría para el software electoral. ¿Qué implicaciones tiene esto? Y sobre todo, ¿hasta dónde puede terminar metiendo en líos, Paola, hasta la misma organización electoral por hacer 2 veces un contrato con un mismo objeto? Todo esto está sobre la mesa. La invitación es a que usted se conecte porque aquí sigue la W. Conocer todo sobre finanzas te hace único. Paga con tu Visa Platinum, Visa Signature o Visa Infinite la suscripción anual de Bloomberg Línea y recibe hasta 4 meses de regalo. Visa te da este y más de 200 beneficios. Aplican términos y condiciones que se pueden consultar en www.visa.com. Solidez es lo que tienes cuando vas con Itaú, porque cuentas con el respaldo del banco más grande de Latinoamérica. Entra a voyconitaú.co y sé parte de los que dicen, voy tranquilo, porque voy con Itaú. Productos y servicios de Banco Itaú Corbanca Colombia S.A., subsidiaria de Itaú Unibanco, el banco más grande por valor de activos conforme a cifras de bancos privados en Latinoamérica a junio de 2021. Itaú Unibanco S.A. e Itaú Corbanca Colombia S.A. son filiales de Itaú Unibanco Holding S.A., vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Es hora de tener el respaldo de una aseguradora como ninguna otra. Así es Zurich, la compañía más segura, más humana, más responsable. Zurich da la hora en la W. Ahora me dicen que usted es muy precisa dando la hora, por favor. 12 del día, 10 minutos con 27 segundos. Mi nombre es Juan Pablo Kropatowski y vivo para las carreras, pero en la vía no ando a las carreras. Voy consciente, responsablemente y además asegurado. Rueda tú también tranquilo con Zurich, la compañía más segura, más humana, más responsable. A partir de este momento, la radio se oye y se ve. Conéctese a nuestras plataformas de streaming de YouTube y Facebook Live. W Radio Colombia. Sigue la W. Sobre el tema que nos trae Paola Herrera, @Guiller7962, dice numeral, ¿quién explica por qué seguimos con el mismo registrador? ¿Qué explicación da la registraduría sobre la auditoría y el software que debería estar andando? Las elecciones son este fin de semana. Y dice @Manito soy yo, numeral, ¿quién explica todas las contrataciones a última hora en este gobierno? Bueno, eso aplica para este y otros gobiernos. Y esta última, Paola, aunque se sale el tema, pero dice @Rock and Rolland, perdón, numeral, ¿quién explica en dónde están los 70.000 millones de centros poblados? Ay, Paola, ¿quién nos explica eso? Numeral, ¿quién explica? Pues mire, Juan Pablo, a raíz de las declaraciones que dio esta mañana aquí en la W el ex registrador delegado para lo electoral, el señor Alfonso Portela, quien aseguró precisamente que es importante que los partidos sean los que contraten a sus propios auditores porque ya estamos muy encima de las elecciones y no es posible que no se haya contratado todavía esa firma extranjera para hacer una auditoría internacional al software. Pues él también comentaba que pues este tema de las auditorías siempre se han dado en todos los procesos electorales en el país. Usted incluso le preguntó que quién era el encargado de hacer esas auditorías y aunque él no respondió, pues nosotros nos pusimos en la tarea de buscar si en efecto ya existía en Colombia un contrato para hacer este tipo de procesos. Esto además en el marco de una polémica que se ha dado durante todos estos días porque incluso se ha dicho que esta nueva auditoría
auditoría que se va a contratar por parte del Consejo Nacional Electoral, pues es una contratación de forma directa, no es una licitación, se va a entregar el contrato casi que a dedo, y además en las últimas horas la senadora María Fernanda Cabal del Centro Democrático también ha denunciado que la empresa con la que se quedaría con esta auditoría, que es Datasis, pues carece de experiencia en auditorías electorales y que además fue sancionada por las autoridades en Honduras. Eso fue lo que sancionó, denunció ella. eso fue lo que denunció la senadora. La senadora lo denuncia, eso no se ha corroborado por parte de ninguna autoridad, pero por lo menos ella está poniendo también la lupa sobre este tema de esa empresa que sería la que se queda con esta auditoría. Eso, Juan Pablo, iba a pasar ayer. El Consejo Nacional Electoral iba ayer a adjudicar este contrato para esa nueva auditoría internacional, pero es la hora que no ha pasado nada. No sabemos si se va a echar para atrás, si es que van a buscar otra firma por todas estas suspicacias que se están generando debido a las denuncias de la senadora y otras personas que están preocupadas por este tema. Y pues entonces el ex registrador Alfonso Portela insiste en que no es necesario. ¿Por qué no es necesario? Y aquí es entonces donde les vamos a contar los detalles. Ya existe un contrato por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil para hacer la auditoría, una auditoría externa de todo el proceso electoral, de todos los procesos electorales que se van a realizar este año. Incluyendo el mismo software que se utiliza para el conteo y transmisión de datos. Sí, señor, incluyendo, es que ya le voy a mostrar los componentes. Es que esa es la pepa del asunto, Paola. Exacto, entonces vamos a ver el contrato que fue el que se firmó el año pasado, a finales del año 2021, y en donde se establecía esa auditoría externa. Usted sabe, usted recuerda, los oyentes también, Andrea, Mauricio, que el año pasado se firmaron 3 grandes contratos por parte de la registraduría. El primero es con la firma Disproel por 1.2 billones de pesos para hacer todo el proceso de la impresión de los tarjetones, la inscripción de las cédulas, la plataforma Infovotantes, bueno, un montón de cosas. Sí. El segundo contrato es el del software que se contrató con Indra, y el tercer contrato es el de la auditoría externa para vigilar este proceso electoral en todas las etapas, tanto en la etapa preelectoral, en la etapa electoral y en la etapa postelectoral, hasta conteo y escrutinio y resultados, declaración de elecciones y demás. En todas las etapas está. Usted está viendo ahí, ese es un contrato. Pero entonces vamos a verlo ya más con detalle. Veamos el monto, arranquemos por ahí, Paola. Vamos a ver primero el contratista. ¿Quién se quedó con este contrato que se entregó el año pasado y que fue por selección abreviada por cuantía mínima? El exregistrador Portela habló de una firma MacGregor. ¿Son ellos? Sí, señor. Huff MacGregor SAS, que firma con la registraduría, cuya representante legal de esta firma, Huff MacGregor SAS, es la señora Maribel Quiroga Castillo. Ellos tienen oficinas acá en la ciudad de Bogotá, pero son una firma internacional. Ahí usted la está viendo, Huff MacGregor SAS, que no es la primera vez que se queda con este tipo de procesos para auditar las elecciones en el país. Ya ahora sí, en el segundo documento vamos a ver entonces cuál es el objeto de este contrato. Y ahí usted está leyendo entonces que dice: contratar la prestación del servicio de auditoría externa para los procesos electorales a llevarse a cabo en los años 2021 y 2022 de conformidad con los requerimientos y especificaciones descritas en el anexo técnico, el pliego electrónico de la selección abreviada, su adenda, la propuesta presentada por el contratista y las condiciones adicionales, las cuales forman parte integral de este contrato. Ya le voy a mostrar ese anexo técnico para que veamos los componentes, pero entonces en el siguiente documento sí veamos cuánto costó este proceso de auditoría y cómo se va a pagar. El valor del contrato en total es de 10.857 millones de pesos. Pero, o sea, lo redondeamos en 11.000. Lo redondeamos en 11.000. Redondeamos en 11.000, listo. Porque aquí se suman los valores de los dos procesos que se llevaron a cabo tanto en el año 2021, que costaron 4.021 millones de pesos, y en el año 2022, las elecciones de marzo y las elecciones de este domingo y la segunda vuelta también están incluidas ahí, que cuestan 6.836 todo está englobado ahí. Exacto. ¿Y pues si ahí, no hay segunda vuelta? No, pues Bueno, también. Entonces, no importa, lo dejan ahí. No, pues eso sí es un valor global por elecciones, es ¿no? un valor global por elecciones porque, pues, digamos que se tienen que auditar todos los procesos que haya. Claro.
y este es entonces el valor. Pero entonces ahora sí revisemos las especificaciones técnicas para que podamos pues entender si se parece o no se parece a lo que el Consejo Nacional Electoral está contratando o va a contratar en las próximas horas. Y ahí usted está viendo entonces, realizar seguimiento en la ejecución de los componentes técnicos y la correcta verificación de entregables y o terminación de estos. También realizar un estudio crítico y detallado de cada componente técnico a la realización de los procesos electorales descritos, establecer el cronograma general y detallado de las actividades y roles de auditoría. Y el último, o bueno, uno de los otros, de las otras especificaciones técnicas tiene que ver con el seguimiento y control sistemático al cumplimiento de las obligaciones. En el siguiente documento vamos a ver más especificaciones, pero aquí hablan en el documento número 7 de unas categorías de riesgo crítico que el proceso auditor tiene que incluir. En el documento número 7 vamos a ver que hablan de fraude. La auditoría tiene que hacer el control de un presunto fraude por si hay alteración de los resultados electorales mediante actos malintencionados en el escaneo y transmisión de imágenes de las actas de cierre, la recepción de las imágenes en el data center, la segmentación de las imágenes, la digitación aleatoria y anónima de los votos, la consolidación de los votos, la integración de los elegidos. Si ve, están todos los procesos que están después de la votación cuando empieza el preconteo y que podrían representar un fraude. O sea, esta auditoría lo que va a hacer es auditar que no haya un fraude, Juan Pablo, para que otro contrato que va a hacer lo mismo. Pero, Paola, ahí sí me surge una inquietud, porque como se ha dicho mucho, que esta auditoría externa, internacional incluso, lo que busca es que hagan auditoría sobre el software, sobre el software. Aquí yo no veo dentro de lo que usted me señala la palabra de software, porque habla de alteración de resultados electorales mediante actos malintencionados en escaneo o transmisión de imágenes. Pues eso no tiene que ver con el software. La recepción de imágenes en data center, tampoco. Troceado de imágenes, no lo veo. Digitación aleatoria anónima de votos, tampoco. Consolidación de votos y divulgación de información a través de la página web. ¿Está la parte de software incluida o no? Sí, Juan Pablo, están todas las etapas. Todos los componentes del proceso de la organización electoral. Incluso hasta se tiene que auditar, por ejemplo, el buen funcionamiento de la aplicación Infovotantes. Eso todo lo que tiene que ver con el componente preelectoral, cómo se inscribieron las cédulas, cómo están inscritos los jurados, qué tienen que hacer los jurados, todo eso se tiene que auditar, pero en la etapa electoral, en el preconteo y en el escrutinio también se tiene que hacer auditoría y hay otros componentes de riesgo que los vamos a ver en este documento número 8, que por ejemplo también habla de errores humanos y fallas tecnológicas. A ver, eso, por ahí estamos entrando. A ver, entonces, ¿qué dice este otro documento que nos trae? Que finalmente todo esto son partes del contrato, ¿no, Paola? Sí, estos son los anexos técnicos. A ver. Del contrato. En el tema de errores humanos y fallas tecnológicas habla de actos que no son intencionales o involuntarios generados por las personas o fallas tecnológicas que ocasionen rechazos o actos incorrectos en los resultados electorales, interrupciones, actos accidentales o intencionales que ocasionen interrupciones en la actividad del procesamiento y divulgación oportuna de los resultados, y también hay otro componente de riesgo que tiene que ver con la pérdida de reputación y credibilidad pública de las autoridades electorales. Esto todo tiene que ver con el presunto fraude que se puede adelantar. Una falla que pueda afectar todo, bueno, lo que vivimos en las elecciones de marzo, que terminó afectando gravemente la reputación de la registraduría y de la organización electoral. Sí, señor. Y bueno, Juan Pablo, hay el siguiente documento, que ya se lo vamos a mostrar aquí a a las personas que nos están viendo, y también les vamos a contar de qué se trata a quienes nos están escuchando a esta hora, porque, bueno, usted dice entonces que no ve exactamente dónde diga que hay que auditar el software, pero hay unas fases, ahí ya usted está viendo el documento, hay una fase 1 que es la que le decía, la fase preelectoral, y la fase 2 que es la etapa electoral, que es la del día de las elecciones. Y mire, ahí usted dice, ahí usted puede leer que dice, se realizará en los centros de procesamiento de datos departamentales en las ciudades capitales de departamento, en Bogotá, Distrito Capital y a nivel central de la Registraduría Nacional. Implica la presencia física de los auditores en los centros de procesamiento de datos para observar las operaciones en los data center a cargo de los contratistas y la Registraduría Nacional, así como para verificar la ejecución de los controles previstos. También se hará presencia física de la auditoría para verificar el uso de la biometría y
de los controles previstos para garantizar la exactitud de la información. Es decir, aquí, por ejemplo, el exregistrador Alfonso Portela decía que cada partido debería poner a sus auditores. Si usted ve, este contrato implica también que esta auditoría, que esta firma McGregor, Huff McGregor SAS, tiene que poner a un auditor en cada uno de estos puntos para estar observando todas las operaciones tecnológicas que se hagan, y esto, por supuesto, incluye el software, el manejo del software de Indra, que también se va a estar utilizando ese día para hacer la consolidación de los datos del formulario B14 y pasarlos al formulario B24, que ya es como el último, y el formulario B26, en donde también, Claro, que ya es el del escrutinio final. también ya se declararían las elecciones. Pero Paola, es que aquí me están escribiendo internamente que no olvidemos un detalle, y es que esta solicitud de auditoría internacional se da es por culpa de las fallas en los resultados o en la transmisión de resultados y conteo de las elecciones del pasado mes de marzo, y que por ende, al solicitarse que sea internacional, que sea independiente e internacional, no se estaría dando la duplicidad en los objetos del contrato, toda vez que es, sí, con un objetivo similar, pero con la búsqueda de que sea un órgano extranjero y externo, y que además nunca haya tenido nada que ver con procesos electorales en Colombia, para que se pueda garantizar transparencia y sobre todo una auditoría completamente independiente. Pues mire, Juan Pablo, eso se debió pensar antes de haber hecho esta contratación, porque no se pueden hacer dos contratos que salgan de la misma fuente de recursos. Esto ya es un tema fiscal, ¿sí? Digamos que no se pueden hacer dos contratos con presupuestos iguales, que salgan de la misma fuente de recursos para objetos similares o para objetos dobles, para hacer exactamente lo mismo. Claro, salió mal, hubo un error, pero entonces hay que corregir lo que pasó con esa auditoría primera, pero no hacer un nuevo contrato, porque ya existe el contrato para eso. Pero serán las autoridades, la Procuraduría y la Contraloría, que definan si hay o no hay doble contratación por el tema de tener el mismo objeto. No somos nosotros quienes vamos a decir si sí lo hay o no, pero sí sabemos, y le vamos a trasladar estas preocupaciones a la Contraloría General de la República para que hagan ellos entonces las indagaciones correspondientes, porque en caso de que se confirme que sí hay una doble contratación, pues se estaría incurriendo en irregularidades por parte de la registraduría, que en este caso es la ordenadora del gasto para el contrato del Consejo Nacional Electoral, y además, Juan Pablo, pues habría un detrimento patrimonial. Es que aquí estamos hablando desde la plata. Sí, claro. 11.000 millones de pesos de un contrato que entonces no va a servir para nada, porque es la auditoría externa la que va a hacer el control de estas nuevas elecciones. No. ¿Tiene usted a la mano, Paola, el monto del contrato, o cuánta plata hay en presupuesto para poder contratar la auditoría externa, la internacional? No, Juan Pablo, eso esos detalles no los tenemos. No creo que ni se han conocido, porque es que el Consejo Nacional Electoral ha estado completamente callado frente a este tema. Sabemos que una de las empresas que podría quedarse con este contrato es la que denunció la senadora María Fernanda Cabal, pero no sabemos por cuánto sería. Nosotros hicimos esa consulta esta mañana al Consejo Nacional Electoral, pero no hemos obtenido respuesta, porque entendemos que están pues muy ocupados con todo este proceso. Es que Andrea hasta ahora está insistiendo con el Consejo Electoral a ver si logramos que nos hable algún magistrado, ya sea el presidente del Tribunal Electoral, que es el magistrado Abreu, ya sea otro de los magistrados, pero le dicen algo, Andrea, es que la incertidumbre no es sana, y lo que ayuda es a generar, pues, por lo menos, a que se levanten suspicacias sobre el proceso del próximo domingo. Sí, claro, pues es que ese era mi contexto iniciando este programa. Paola tiene razón, que por qué si se está pagando un dinero, pues para que ya se haga esta auditoría, ¿por qué se tiene que pagar lo mismo, casi que con el mismo objeto del contrato? Pero yo no sé si Alejandra nos ayuda, por favor, a mostrar esta imagen para recordar lo que incluso dijo fue el Consejo Nacional Electoral. Nos dicen que en este momento están a puerta cerrada todos los magistrados del Consejo Nacional Electoral tomando decisiones al respecto, y que por eso no nos puede atender el presidente ni ningún magistrado hasta el momento. Pero entonces dice: conforme a lo aprobado en sala plena del 1 de abril de 2022 y en virtud de las responsabilidades constitucionales de inspección, debido a las situaciones de origen técnico que tuvieron impacto negativo, consideramos necesario y altamente deseable se realice una revisión profunda de los sistemas informáticos. Y después dice entonces el CNE enviándole esto a la registraduría.
es el órgano competente para la organización de las elecciones. Sin embargo, por mandato constitucional es atribución del CNE ejercer la suprema inspección y vigilancia de la organización electoral. Por lo tanto, en cumplimiento de esta atribución, de frente a las elecciones presidenciales, se solicita la revisión mediante una auditoría de carácter internacional. Entonces, la pregunta es, ¿la embarró el CNE porque quedaba poco tiempo y poco margen de maniobra y también sería pagar pues una cantidad de dinero inesperada, o se debió haber Pues, acudido a o otros esto es, o mecanismos, esto es o por qué cuenta de pasó? la presión de los partidos políticos que, También, Puede ser. bueno, primero que todo, que todos tienen asiento en el Consejo Nacional claro. Electoral y que además, pues en el caso de algunos de ellos, pues se sintieron defraudados por la registraduría en el proceso de escrutinio en el que unos perdieron curules mientras que otros ganaron curules, Andrea. Claro, exactamente. Y esta comunicación la firma el presidente César Augusto Abreu Méndez. Entonces, ellos pues pensaron que iban a hacerlo rápidamente, pero yo creo que desde el principio entonces tuvieron unas expectativas demasiado altas porque era imposible contratar una auditoría internacional de semejante calibre, con semejante compromiso en tan poco tiempo. Claro, sobre todo porque se necesita una Ujú. entidad que resulte experta en el tema. Andrea, respuesta del Consejo Electoral hasta el momento. Pues nos Nada. dicen, no, nos dicen que en este momento, bueno, que ya se va a enviar una comunicación sobre la auditoría ¿Otra? internacional, sí, que estemos muy pendientes porque todavía continúan a puerta Mm. cerrada los magistrados. Apenas la tengamos, se lo haré saber y ojalá nos conteste el presidente del CNE. Importante que hacer énfasis mucho, Paola, en el tema de software, porque entonces hay quienes están escribiendo. De hecho, Leo Efraín Villegas Agudelo a través de YouTube Live dice, de lo que leyeron en el contrato no está incluido el software. Usted nos insiste en que sí, en que entre los puntos y las fases que deben ser seguidas por esta auditoría, la nacional, la que se contrató desde el año pasado, la de los 11.000 millones de pesos, sí se establece una verificación del software de Indra. Sí, señor, tiene dentro de los componentes técnicos, en uno de los capítulos en los que se especifica qué tiene que auditar este contratista, pues habla de todo lo que tiene que ver con recolección, digitalización, transmisión, publicación de todos los datos de las etapas del preconteo y y del escrutinio que están incluidos, o pues que eso es la función que tiene que hacer Indra, que para eso fue contratado ese software. Numeral, ¿quién explica? Escribe numeral, ¿quién explica? Bueno, muchos comentarios que llegan al respecto de esta situación. Por ejemplo, @Lina Yudeisi Cabr dice, numeral, ¿quién explica por qué en pleno siglo XXI era la tecnología nos gobierna la corrupción de manera analógica? Numeral, ¿quién explica? Otro comentario que llega con este hashtag, numeral, ¿quién explica? Bueno, esto es otro tema, pero no está relacionado con aquello de lo que estamos hablando. Numeral, ¿quién explica? Bueno, preguntan muchos temas de corrupción. ¿Quién explica y quién justifica todo lo que está pasando con la corrupción? Pero sobre todo, @Elias Gotti hace la reflexión sobre las elecciones. Numeral, ¿quién explica la estupidez de votar por los mismos todo el tiempo y esperar un cambio? Pues nosotros seguiremos esperando una respuesta por parte de el Consejo Electoral, que es el que tiene en sus manos esta papa caliente, que como nos están escribiendo ahora internamente algunos oyentes, lo único que hace es que no vuela bien el proceso electoral. Por supuesto, confiamos y hay que confiar en la organización electoral, pero esto a las carreras no se ve bien, no queda bien y genera muchas sospechas. Sin embargo, hay que decirlo, Paola, esta mañana Carolina Botero de la organización Carisma, de la Fundación Carisma, nos explicaba que hay una garantía que de todas formas tiene el sistema electoral colombiano, y es que aunque hay un apoyo, un respaldo a través de los sistemas electrónicos, todo queda en papel. Se guardan los tarjetones, se guardan los formatos, se guardan los formularios, y eso que permite que haya una posibilidad de volver al voto en caso de que toque hacer el reconteo, como ocurrió con las elecciones de Congreso. Pero En el eso, escrutinio. exacto, pero eso no ha estado exento de cuestionamientos. Claro. Sin embargo, también insistir que se tienen que hacer todas las preguntas necesarias porque la tranquilidad se le tiene que dar a todos.
pero también es importante recalcar que en esta comisión de seguimiento a las elecciones está una misión internacional que a propósito no se han pronunciado, supongo que están esperando después para dar este balance, pero sería importante un pronunciamiento de ellos y también de la MOE, de la Misión de Observación Electoral, y Alejandra Barrios dice que con todas las dificultades y defectos, pues hasta el momento ellos han podido corregir lo que estuvo mal en el escrutinio y que los jurados de votación pues también tendrán que responder frente a las autoridades si lo hicieron con intención o no esos errores. Vamos a hacer Juan una... Pablo, y una cosa Ajá. final, y es que yo quiero insistir también en el tema de que quien debe definir si hay doble objeto no es la Contraloría. Ellos, a ellos les vamos a hacer llegar toda esta información y estas preocupaciones, y es esa entidad la que tiene que definir si hay detrimento o no. Es que aquí estamos hablando de la plata, porque sí, puede que es importante que se vaya a contratar otra auditoría Sí. para específicamente el software de Indra, pero y entonces, insisto, la otra auditoría, la que ya está contratada, no va a hacer nada porque como no funcionó en las de marzo de este año, la plática que O ya, sea, ya la plática vimos, se perdió. ya vimos que son 6.000 millones de pesos para los procesos Sí. de este año, esa plática, ¿qué? Entonces Ya. ahí es donde está el mayor problema, o por lo menos eso es lo que les estamos mostrando en este momento, el tema del problema con la plata. Hacemos una pausa en Sigue la W y al regresar vamos a hablar de un tema que le incumbe a las mujeres, pero que también le incumbe a los empleadores. Días de incapacidad por la menstruación. Una propuesta que coge fuerza, mucha fuerza en España y que ya tiene eco en Colombia. Hacemos una pausa. Sigue la W.